Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Ver On Air. Bienvenidos nuevamente a este canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Vero y acá hablamos de recomendaciones de lectura, de escritura y muchas cosas más. El día de hoy, como vieron en el título, vamos a hablar sobre los libros que leí en el mes de febrero. Estamos un poquito avanzados ya en marzo, pero no importa. Lo importante es que la información llegue. En este mes tuve 6 lecturas, así que vamos a empezar. Comencemos con Mientras escribo de Stephen King. Este libro me gustó muchísimo. La verdad es que tenía tiempo que no marcaba tanto un libro. Anoté realmente frases y palabras que me gustaron mucho y recomendaciones que me gustaron mucho. La verdad es una joya. Si quieres ser escritor, si estás pensando en escribir, es una joya, de verdad. Nos habla al principio un poco sobre su vida. Él le llama como currículum porque está hablando sobre su vida desde que es pequeño. ¿Cuáles fueron esas señales que él recibió para decir realmente lo que quiero hacer es escribir? Me gusta mucho también que habla de algo que tiene que ver con las herramientas que necesitas como escritor. Con cualquier tipo de profesión, él te dice que debes tener unas herramientas y como tal él te habla de las herramientas que debe tener un escritor. Me encantó mucho y finalmente nos habla un poco sobre un accidente que tuvo y cómo la escritura lo ayudó a salir de esto. La verdad es una joya para cualquiera persona que quiere escribir. Me gusta porque al leerlo sientes que estás hablando con Stephen King, o sea, literalmente parece que él te está dando recomendaciones directas y esto es una cosa muy bonita y muy increíble. A mí, la verdad, este escritor me encanta desde muy pequeña el leer este tipo de historias y sentir que no estás leyendo algo ficticio, que realmente él te está hablando a ti. Es una muy bonita experiencia y creo que las recomendaciones de escritura que te está dando él aquí son increíbles. Es un libro que disfruté muchísimo y que valoro muchísimo como escritora. Si eres escritor y te gusta escribir, o sea, esto es un must to read porque te da unas herramientas muy, muy buenas. Le puse 4 estrellas bien merecidas, así que sí, se los recomiendo un montón. El segundo libro que leí se trata de Nuestra parte de noche, que es un libro de Mariana Enríquez. Esta historia se trata de Juan, que trata de salvar a su hijo Gaspar de una secta donde ellos alaban a la oscuridad para que les dé vida eterna. Esta historia tiene muchos tintes oscuros y engloba todo lo que tiene que ver con la santería, con las sectas, con alabanzas hacia la muerte. Es una historia muy bien escrita, la verdad es que me gusta mucho la prosa de esta escritora y realmente te mantiene atrapado todo el tiempo, todos los sacrificios que hace este padre para cuidar a su hijo y ver a través de los años cómo se va creando esta protección. La historia está narrada en Argentina y en una temporada donde la política estaba bastante complicada, entonces nos cuenta un poco también de esto. Es una historia muy buena, la verdad es que me llamó mucha atención, pero tengo que decirlo totalmente honesta, siento que tiene bastantes páginas de más. Ya hice una reseña en mi TikTok, ya hice la reseña y también comenté lo mismo. Creo que es una historia que tiene muchas páginas de más, te podías haber ahorrado unas 150, 200 páginas porque se enfoca mucho en el día a día de los personajes y a veces narraciones que no aportan mucho a lo que es el núcleo de la historia. Siento que se pudieron haber ahorrado. Sin embargo, la historia es muy buena, la disfruté mucho y les puse 3 estrellas. Aquí están. ¿Le gustan este tipo de temas? La verdad es que la historia está muy bien narrada, muy buena. De verdad, Mariana Enrique, estoy segura que voy a seguir leyendo más historias de esta escritora. El tercer libro se trata de Gente que conocemos en vacaciones de Emily Henry. La verdad, este es el único libro que creo que es como de romance y de San Valentín. Quería traerles bastantes historias de romance y San Valentín en este mes de febrero del amor y la amistad y todas estas cosas, pero no fuimos muy victoriosos en esto. Esta es la que más representa. Sin embargo, es muy, muy buen ejemplo. Es una historia preciosa que tiene el cliché de Friends to Lovers y lo utiliza bastante bien. También tengo una reseña en mi TikTok sobre esta. Se trata de Poppy y Alex, que son mejores amigos. Se conocieron en el inicio de la universidad y ellos se llevaron muy bien. La verdad son muy diferentes. A ella le encanta viajar, le encanta conocer lugares. Ella quiere vivir su vida viajando y él es un poco más de estar establecido, de estar en su pueblo, de trabajar, de tener su familia, sus hijos. Él es más centrado en esto. Entonces son 2 personas totalmente diferentes que de alguna manera se hacen amigos y se llevan súper bien. Entonces él, como sabe que a ella le gusta viajar mucho, se compromete en acompañarle a viajar.
todos los veranos a donde puedan viajar y a donde quieran ir para conocer lugares, conocer personas y ayudarla a cumplir sus sueños. Al inicio de la historia lo que vemos es un poco una narración en dos líneas de tiempo. Al principio, Poppy está viviendo en Nueva York separada de Alex, que está viviendo en su pueblo natal, donde ellos todavía tenían la costumbre de viajar todos los veranos, pero 2 veranos atrás dejaron de hacerlo por un problema que tuvieron, así que están distantes y no se hablan desde esa vez. Sin embargo, ella siente que necesita otra vez hablar con él y planean este nuevo viaje juntos, este nuevo viaje en el que ellos están como que un poco separados, un poco alejados y trabajando en esa incomodidad entre los dos, sin embargo queriendo volver a ser como antes, amigos como antes. Y también vemos el segundo tiempo, que es en el pasado, donde nos cuenta cómo se conocieron y cómo fue desarrollándose su amistad y cada viaje de cada uno de estos veranos, hasta que llegamos al verano de 2 años atrás, donde pasa realmente el problema y ellos dejan de hablarse. Esa historia está preciosa, la verdad es que me gustó muchísimo y es una historia totalmente ligera, o sea, me encantó. Yo le puse 5 estrellas porque a mí me encantó, entonces te la recomiendo mucho. El cuarto libro se trata de Matryoshka de Carlton Melik III, creo que está bien escrito, igual ahí está, por si acaso me equivoqué. Pero esta historia es bastante interesante. Yo lo comencé a leer pensando que iba a ser una historia como de terror, tipo terror oscuro o algo así, y en realidad me trajo muchas cosas diferentes. O sea, esta historia se trata básicamente de un chico que se enamora de una matrioshka, de estas muñecas rusas que tienen una sobre otra, sobre otra, sobre otra, que tienen muchas capas. En esta historia, este tipo de muñecas realmente existe y son como, pues son reales y él se enamora de una de ellas, Benjamín, que es un humano, se enamora de ella, que se llama Inaria, y quieren casarse. Están muy enamorados, sin embargo, los padres de Inaria, como son muy estrictos, deciden que si ellos se quieren casar, pues tienen que pasar unas pruebas de matrioshkas. Y la verdad, estas pruebas son bastante interesantes porque se trata de que Benjamín tienen que conocer todas las capas de Inaria, que tal vez no todas pueden ser mujeres o tal vez no todas pueden ser humanos. Vamos con Benjamín conociendo cada una de las capas de Inaria y la verdad esto a mí me produjo mucha risa, me pareció muy, muy divertido, o sea, la verdad, súper divertido, súper interesante. Hay veces que te daba un poco de miedo, hay veces que te daba un poco de asco, o sea, es una historia bastante bizarra que la disfruté un montón. Y al final te da como que una especie de moraleja bastante rara, pero muy, muy realista y muy interesante. Entonces me gustó mucho. Para mí, o sea, realmente esa historia fue un acierto porque me gustó mucho. No, no había leído una historia así y me gustó muchísimo. Y no puedo hacer más que recomendárselas porque realmente está muy buena. Yo le puse 3 estrellas, fue unas 3 estrellas bien ganadas porque me gustaron mucho. Entonces se las recomiendo mucho. Si le gusta este tipo de historias extrañas, se las recomiendo. El quinto libro se trata de Nada de esto es verdad, de Lisa Jewell o dice Lisa Jewell, no sé, de Lisa Jewell, aquí se lo voy a dejar también escrito. Se trata sobre una mujer que se llama Alice. Ella trabaja haciendo podcasts sobre mujeres luchadoras que sobrellevan muchas situaciones difíciles y cómo es que ellas logran sus cometidos y lograr sus metas. Entonces, un día, el día de su cumpleaños, llega una mujer que se llama Yoshi, que dice que ella está cumpliendo años el mismo día y que nacieron las dos en el mismo hospital. Entonces como que esto hace un lazo entre ellas y las une. Y finalmente Alice termina haciéndole un podcast para contar la vida de Yoshi, porque resulta que Yoshi parece tener una vida bastante complicada y deciden hacer un podcast y comenzar a desarrollar esta historia. Lo interesante es que al final esta historia, en lugar de ser un podcast, termina convirtiéndose en una serie de Netflix que se llama Mi gemela de cumpleaños, donde el final de la historia nos lleva a 2 asesinatos. Entonces nosotros comenzamos la historia sabiendo esta premisa y nos vamos tratando de llevar al final a ver cómo es que ocurren estos 2 asesinatos y quiénes son las personas que son asesinadas. Esta persona, Yoshi, es bastante extraña y Alice se ve atrapada en esta amistad de Yoshi y de verdad no sabes qué realmente es lo que está pasando, quién está diciendo la verdad, quién está bien y quién está mal, y esto a mí me encantó. Al final de la historia todavía no terminas de saber
que era la realidad. Y esto es una cosa que me parece muy interesante en este tipo de thrillers y en este tipo de historias, por eso me encantan. Y creo que es una historia que hay que leer. Yo le puse 4 estrellas porque me gustó mucho, entonces se las recomiendo un montón. La verdad es que esta escritora me gusta bastante. Y finalizamos con el número 6, que se trata de uno de los relatos de Edgar Allan Poe, que se llama La caída de la casa Usher. Al momento de leerla, sientes esos tintes góticos de la historia y me gusta mucho. Se trata sobre este imperio de la familia Usher que ellos van muriendo de a poco, o sea, las personas van muriendo de a poco y realmente en el momento que comenzamos a leer la historia, solamente nos encontramos con que 2 de los últimos sobrevivientes de esta familia están en esta casa viviendo y están muy asustados. Entonces, el protagonista llega a esta casa por la petición de el patriarca de los Usher, el último que queda, el último hombre que queda de esta familia, preocupado porque quiere que lo acompañe. Él se va a la casa de este amigo y se va a quedar con él un tiempo para tratar de ayudarlo y para que se sienta mejor. Y resulta que en esta casa comienza a ver cosas bastante extrañas. Y el final de esta historia de 10. En Netflix actualmente están pasando una serie de relatos donde creo que son 8 relatos, si mal no recuerdo, donde cada uno tiene el nombre de uno de los relatos de Edgar Allan Poe y está inspirado en estos relatos. Entonces se los recomiendo bastante. La serie como tal se llama La caída de la casa Usher. Si les gusta este tipo de relatos de Edgar Allan Poe, si les gusta, si han leído la mayoría de los relatos de Edgar Allan Poe, está excelente porque pueden ir a ver esta serie y ya ver referencias sobre la lectura en todo lo que han leído. Entonces se los recomiendo mucho. Yo no he visto todavía toda la serie porque quería terminar de leer todos los relatos antes de comenzar a verla. Nada más vi el primer relato, entonces quiero realmente leerme todos los demás para estar segura de que ya los leí todos y entonces ya ver toda la serie. Y bueno, eso es todo. Esos fueron todos los libros que leí en el mes de febrero. Si quieren tener referencias de lectura o algunas recomendaciones, pues allí está. No me queda más que invitarlos a que me sigan al canal. Si les gusta este tipo de contenido, les pido que me apoyen siguiéndome o suscribiéndose al canal para que vean más videos como este y le estén diciendo cada vez que subo video. También les dejo por acá abajo todas mis redes sociales en el caso que quieran seguirme en TikTok e Instagram, donde estoy bastante activa. También les dejo por acá el link de mi último libro, Elixir de Sangre, en el caso que quieran leerlo. Y nos vemos entonces en el próximo video. Un besito. Adiós.